Buenos días, mi nombre es Mario Armando Pérez Espinosa, soy médico veterinario zootecnista, soy egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNACH. Eh, Voy a ser el encargado de impartir lo que es la materia de top anatomía topográfica. Pues en esta materia pues prácticamente lo que vamos a abarcar son principios básicos de lo que es la farmacología para tener un uso adecuado de lo que son los fármacos y poder llevar a cabo ciertas prácticas o actividades para comprender mejor lo que es la materia. Pues ahorita por lo de este problema no podríamos tener tal vez muchas actividades, pero pues vamos a tratar de hacerlo lo más benéfico posible para que podamos adquirir los mejores conocimientos y poder prácticamente comprender mejor lo que es la materia. Pues realmente aquí lo que necesitamos aprender para comenzar con la materia nuevamente es conocer conceptos básicos de lo que es la farmacología para tener un buen uso adecuado de medicamentos, antibióticos, tranquilizantes, anestésicos que más adelante pues nos van a servir. ¿Ok? Pues para comenzar con el primer tema vamos a tratar lo que les acabo de decir, lo que son los conceptos básicos para el uso adecuado de fármacos. Pues prácticamente para comenzar necesitamos realmente conocer en sí qué es la farmacología. La farmacología pues es la ciencia de la medicina veterinaria que se encarga de estudiar el origen de las propiedades físico-químicas de las interacciones que tiene el fármaco con el organismo y por consiguiente saber cuáles son sus efectos que va a tener sobre este. Eso pues prácticamente es lo que estudia la farmacología, ¿sí? Posteriormente se van distribuyendo en varios conceptos o varias ramas. Por ejemplo, necesitamos también conocer lo que es un fármaco. El fármaco pues es toda sustancia química cuyo origen puede ser tanto natural, sintético, semisintético o biotecnológico. ¿Okay? Todos estos prácticamente que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta biológica. ¿Sí? Eso es lo que es el fármaco. ¿Okay? Otro concepto que necesitamos conocer es lo que es un medicamento. Pues prácticamente lo que es un medicamento pues es la forma en la que prácticamente te lo están vendiendo ya al público. Pues lo que es el uso clínico de los fármacos se expiden y administran principalmente en la forma de medicamentos, los cuales contienen lo que es una combinación de varios fármacos en conjunto con otras sustancias denominadas excipientes. ¿Qué quiere decir esta parte? Bueno, no sé si han tenido la curiosidad de ver ciertos medicamentos que vienen compuestos. Por ejemplo, normalmente los que son vitaminas y minerales trae varios fármacos. Recordar que el fármaco es la sustancia que trae lo que es un medicamento. ¿Okay? Entonces volvemos a lo que es medicamento. Entonces medicamento es aquello que como se vende prácticamente ya en la presentación que te la venden ya para el uso o inclusive para venta al público. Pero como bien dicen, como puede ser nada más que contenga lo que es un simple principio activo o que venga una combinación de varios fármacos. ¿Okay? Más adelante vamos a ir viendo qué es un principio activo, qué es un excipiente y ciertas abreviaturas que necesitan conocer
para entender realmente qué quiere decir en la presentación ya comercial. Okay. Bueno, otro concepto que necesitamos conocer es qué es una droga. Una droga pues es una sustancia que introducida al organismo por cualquier vía, ya sea oral, nasal, ocular, endovenosa, intramuscular, rectal, ¿sí? Produce alguna alteración directamente al funcionamiento del sistema nervioso central. Eso es lo que es una droga. ¿Okay? Toxicología es otro concepto que abarca la farmacología. Es la rama de la farmacología que estudia los efectos tóxicos de las células individuales. ¿Okay? Tanto en animales o inclusive en ecosistemas completos. Identifica y describe la dosis, naturaleza, incidencia, severidad, reversibilidad y los mecanismos de acción del efecto tóxico. ¿Okay? Ese es un concepto primordial que necesitamos tener en cuenta, que es la farmacocinética. Eso prácticamente se lo tendrían que, bueno, de hecho todos los conceptos se los tienen que aprender para comprender realmente qué es la farmacología. Obviamente son conceptos básicos que vamos a ir conociendo. No nos vamos a meter por completo en lo que es la farmacología, porque es un mundo de información y realmente aquí lo que necesitamos conocer son conceptos básicos. En el plan de estudios que tiene la universidad, más adelante, si no recuerdo mal, logré ver que tiene una materia que es exclusivamente farmacología. Entonces ahí ya les van a explicar a mayor detalle qué es cada concepto, cómo se utiliza ya en la práctica veterinaria, e inclusive les van a enseñar a calcular ya ciertas dosis con mayor precisión. Yo posiblemente en lo que dure lo que es este curso, pueda yo tal vez enseñarles tal vez a calcular lo que son algunas dosis, pero sería como básico nada más. ¿Ok? Entonces volvemos a lo que es la farmacocinética. Es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los mecanismos de acción, perdón, de liberación, de absorción, de distribución, biotransformación y excreción de los medicamentos. ¿Okay? En cuanto a lo que son los mecanismos de liberación, es prácticamente cuando ya aplicaste el medicamento y ya está en el organismo, se empieza a liberar ese medicamento de lo que son los excipientes o vehículos que sirven para prácticamente transportar el fármaco al organismo, ¿sí? Eso es la primera etapa que tiene la farmacocinética. Después viene la otra etapa de lo que es la absorción. ¿Okay? La absorción prácticamente es cuando el organismo empieza a absorber el principio activo. Entonces ya hubo una separación de lo que es el vehículo de transporte del medicamento del principio activo, que es el fármaco. ¿Okay? Entonces el cuerpo o el organismo empieza a tener lo que es una absorción. ¿Okay? La distribución. ¿Okay? La distribución es prácticamente otra rama de la farmacocinética, o sí, que ya una vez absorbido el medicamento lo distribuye prácticamente a donde tiene que causar el efecto, o al órgano, en este caso o al tejido donde tiene que llegar, ¿sí? La biotransformación. En la mayoría de los medicamentos se metabolizan a nivel hepático. Obviamente hay medicamentos que se pueden metabolizar en otras partes, pero la mayoría se metaboliza a nivel hepático. Entonces la biotransformación lo que quiere decir es la metabolización del medicamento
que es prácticamente donde se metaboliza lo que va a funcionar y lo que no, pues se empieza a eliminar. Y es ahí donde viene la excreción. La excreción pues prácticamente es ya la eliminación o los residuos del medicamento o del fármaco para su eliminación del organismo. ¿Okay? Prácticamente eso es todo lo que tiene que estar relacionado con lo que es la farmacocinética. ¿Okay? Entonces, volvemos a lo mismo, la farmacocinética es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los mecanismos de liberación, absorción, distribución, biotransformación y excreción de los medicamentos. Okay. Bueno, vamos con el siguiente término, farmacodinamia. Es igual una rama de la farmacología que se encarga de estudiar las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos y sistemas y su mecanismo de acción. ¿Okay? En pocas palabras, lo que el fármaco hace sobre el organismo. Entonces, eso es todo lo que engloba lo que es la farmacodinamia. Aquí viene otro término muy importante, posología. Posología no tiene nada que ver con el pozol. La posología es el estudio de la cantidad de medicamento que se requiere para poder producir los efectos terapéuticos deseados. En palabras sencillas, es la dosis o la cantidad, ¿sí?, que se necesita de un medicamento. Igual, si han tenido la curiosidad de leer algunos medicamentos ya, normalmente ahí viene dicho, por ejemplo, nos vamos con la enrofloxacina, que es un antibiótico. La enrofloxacina al 5% es un antibiótico que se necesita prácticamente 1 mililitro por cada 10 kilos de peso. Entonces eso es la posología. ¿Cuánto medicamento necesitamos para alcanzar lo que es una terapia adecuada o para tratar ciertos padecimientos? ¿Okay? Otro ejemplo, por ejemplo, si tenemos un perro que pesa 5 kilos y el medicamento, la posología del medicamento dice que es 1 mililitro por cada 10 kilos, si el individuo, o en este caso el animal, pesa 5 kilos, por obvias razones lo que necesitamos son 5.5 mililitros para medicarlo. Pero les vuelvo a repetir, eso ya son temas o prácticas que podemos ir tomando más adelante del curso, que les puedo ir enseñando para ir calculando ciertas dosis. Realmente es muy sencillo, pero hay que comprender, les digo, ciertos conceptos, ciertos puntos para poder comprender de mejor manera. Ok, bueno, ahí había otro concepto aquí que se llama liberación, pero pues ya se los comenté qué es. Bueno, pero se les voy a leer de la diapositiva del archivo que voy a subir. Se las voy a leer. Dice: liberación es la primera etapa de los procesos por la que pasará el fármaco. Y con base en este generalmente se determinará el inicio de la acción, y la velocidad de absorción y la biodisponibilidad constituye la separación del principio activo de los componentes en la forma farmacéutica, que les sirve como vehículo. Es lo que les comentaba. A nosotros, los laboratorios, a nosotros como médicos veterinarios ya nos venden un medicamento, ¿sí? Pero ese medicamento trae lo que es un principio activo o lo que es un fármaco, ¿sí? Por ejemplo, hablemos un ejemplo de las cápsulas. En este caso, las cápsulas, si se han puesto a verlas o a revisarlas, ¿sí? Trae lo que es un vehículo, que ahora sí que es como lo que envuelve el principio activo o el fármaco, ¿sí? Que es el polvito que trae adentro, ¿sí? Entonces el vehículo de la cápsula es como el plástico, y
el principio activo es lo que trae dentro del plástico, que es el polvito. Entonces, eso es la liberación, ¿sí? El organismo se encarga de liberar o de separar esa forma o el vehículo que lleva, y viene el otro concepto, que es la absorción. Entonces absorbe lo que es el principio activo, ¿sí? Y ya prácticamente empieza un proceso de absorción. Entonces es el paso del fármaco desde el sitio de administración hasta el comportamiento central. ¿Okay? Esas son las primeras dos etapas. ¿Okay? Bueno, viene otro concepto que se llama idiosincrasia. No idiosincrasia, se llama idiosincrasia, que es una reacción determinada genéticamente y aparentemente anormal que algunos pacientes presentan frente a un fármaco. ¿Okay? ¿Qué quiero decir? Es como una reacción no deseada, obviamente. Les voy a poner un ejemplo para que me comprendan mejor. Hay personas que son, bueno, que se les da un antibiótico o se les da algún medicamento y de manera extraña reaccionan mal. ¿Qué quiere decir? Que se desencadena un proceso alérgico. Esa es la idiosincrasia. Es un término, o sea, prácticamente es cuando tú no sabes realmente cómo vaya a reaccionar ese animal. Hay perritos inclusive que tú le estás aplicando lo que es un antibiótico y prácticamente al instante empieza a tener una reacción, una inflamación, que es una reacción anafiláctica, ¿sí? Es un proceso alérgico. Eso es lo que quiere decir que es una idiosincrasia, es una reacción no deseada a ciertos medicamentos. Principio, ¿qué es un principio activo? El principio activo es toda aquella sustancia o mezcla de estas destinadas a la fabricación de los medicamentos, y que al ser utilizados en su producción se convierte en un componente activo de dicho medicamento. Es lo que les comentaba hace rato. El principio activo en sí es la presentación de un fármaco. Por ejemplo, las suspensiones orales. ¿Okay? Las suspensiones orales, si se dan cuenta, vienen en una forma líquida. Pero no solo eso, hay suspensiones orales inclusive que vienen saborizadas. ¿Okay? Entonces todo ese sabor, textura, aroma y todo eso son vehículos únicamente que sirven como medio de transporte del principio activo o del medicamento. ¿Okay? Les voy a poner un ejemplo con otro medicamento. El meloxicam. El meloxicam es un analgésico desinflamatorio. ¿Okay? Obviamente vienen varias presentaciones. Viene en suspensión, viene en tabletas y viene en presentación inyectable. ¿Okay? Ahí ya son 3 presentaciones y cada uno tiene cada uno tiene un vehículo diferente. El principio activo es meloxicam. ¿Okay? Pero el vehículo en este caso, por ejemplo en la suspensión, es una parte líquida. En la parte líquida pues ya le agregan otros componentes como es sabor, olor, y pues inclusive hasta textura, o ¿cómo les podría decir? Hay unos suspensiones que vienen más líquidos, unas más espesas. Entonces todo eso es un vehículo. Las tabletas, por ejemplo, el vehículo es la tableta como tal, ¿sí? Y la presentación inyectable es prácticamente la parte líquida también. Nada más que hay diferencias que no vienen saborizados. ¿Okay? Bueno, sí traen sabor, pero pues no es un sabor agradable y obviamente no lo van a tomar. Esos son los vehículos, pero en sí el principio activo es lo que viene dentro de ese vehículo, que en este caso el ejemplo que les puse, que es meloxicam. ¿Ok? Bueno, continuamos.
El excipiente. Ese es otro concepto muy importante. En la parte de atrás viene, en la parte de atrás de los medicamentos o en la cajita siempre viene unas siglas o unas letras que dice CPB, dice que es cuánto baste para. Eso es un excipiente o una sustancia. Es la sustancia o componentes del medicamento diferentes al principio activo. Se utilizan para conseguir la forma farmacéutica deseada en cada caso. Es lo que les comentaba. Presentaciones de tabletas, cápsulas, suspensiones, inyectables, en polvos, que son presentaciones orales, tópicas, todo eso es un excipiente o un vehículo. Entonces, los excipientes se utilizan para conseguir la forma farmacéutica deseada en cada caso y facilitan su preparación, ¿sí? Conservación y administración de los medicamentos. Por eso les comentaba que por eso hay muchas presentaciones de los medicamentos. El ejemplo que les vuelvo a poner, el meloxicam viene en presentación en suspensión, en tabletas, endovenoso, y eso obviamente trae su excipiente o su vehículo que sirva pues para el transporte o la aplicación del medicamento. Eso es lo que quiere decir que es un excipiente. Ok. Bueno, ahí en el archivo que les voy a subir, ahí viene una imagen de lo que es un medicamento, ¿sí? Y pues ahí viene precisamente el ejemplo que le puse de lo que es la cápsula, que trae el excipiente, que es la parte que sirve como vehículo, y el principio activo, que es lo que viene adentro del excipiente, que es prácticamente lo que se absorbe, y obviamente el organismo empieza a transformarlo. Okay. Pero pues ya ahí lo van a observar en el archivo que les voy a subir. Aquí viene otra parte muy importante, clasificación de las dosis. Recordar pues que las dosis no es nada más porque el medicamento dice 1 mililitro por cada 10 o por cada 20, eso es la dosis que tengo que aplicar. No, hay diferentes términos. Hay dosis inicial, dosis de mantenimiento, dosis letal, dosis ineficaces, pero pues ahorita se las voy a explicar. Comencemos con lo que es una dosis subóptima o ineficaz. Es la dosis máxima que no genera que no genera respuesta como tal en el organismo. O sea, no produce efecto farmacológico, no genera nada, ¿sí? Es como que si un perro necesitara 5 mililitros para que genere respuesta, para calmar el dolor, pero tú le aplicas 1, por obvias razones no te va a generar respuesta y no va a calmar lo que es el dolor. Entonces esa es una dosis ineficaz. ¿Cómo sabemos? Bueno, eso les digo, ya más adelante se los voy a explicar. Dosis mínima es otra clasificación de las dosis. La dosis mínima prácticamente es lo que necesitamos para empezar a generar una respuesta o un efecto farmacológico. Aquí les voy a poner un ejemplo para que me comprendan mejor con los anestésicos o tranquilizantes. Por ejemplo, tenemos un perro de 30 kilos y necesitamos, este es ejemplo nada más, 5 mililitros de un medicamento que se llama Soletil, ¿sí? Para anestesiarlo correctamente. Pero si tú no nada más quieres un efecto a cierto punto de ligera sedación o tranquilización, pues no le aplicas los 5 mililitros, sino que le aplicas una dosis muy pequeña. Le puedes aplicar tal vez 2 mililitros y vas a empezar a ver que el perro empieza a tener un efecto evidente. Empieza tal vez a tener movimientos atáxicos, incoordinación, que es un movimientos atáxicos, ligera somnolencia o inclusive que empieza a relajarse, una relajación muscular. Eso es una dosis mínima, o sea,
una pequeña cantidad del medicamento que empieza a producir un efecto evidente del fármaco. ¿Okay? Bueno, vamos con la dosis máxima. Es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Ahí sí ya le aplicamos lo que calculemos de la dosis. ¿Sí? Si necesitamos 1 mililitro, 2 mililitros para generar analgesia, esa es la dosis que el cuerpo va a tolerar y que va a generar un efecto analgésico. ¿Okay? Eso es la dosis máxima. ¿Okay? Dosis terapéutica, dosis media, pues es una... Ahí eso es comprendido entre la dosis mínima y la dosis máxima, pero que también genera respuesta aceptable. ¿Okay? La dosis tóxica, eso es lo que les comentaba. Una dosis tóxica es cuando tú prácticamente doblas o triplicas una dosis. Y por obvias razones vas a intoxicar a tu paciente. ¿Okay? Entonces constituye una concentración que produce efectos indeseados. ¿Sí? Si por descuido tú calculas mal tu dosis y le aplicas el doble o el triple, vas a observar intoxicación en los perros. O lo que es muy común, la utilización del paracetamol. No sé si han tenido la curiosidad o puesto a leer que sí se puede utilizar hasta en ciertas mínimas dosis de miligramos el paracetamol en perros, pero pues obviamente para qué te arriesgas. Y eso obviamente si tú le das más de lo indicado, vas a empezar a generar cuadros de intoxicación que vas a observar: vómitos, anorexia, gastritis obviamente, inclusive hasta una ulceración o perforación del estómago, daños renales o inclusive hasta la muerte del perro o del gato o del paciente que estés atendiendo. Entonces eso es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser con los perros pastores y el uso de la ivermectina. Recordar que bueno, para que me comprendan, los perros pastores tienen un gen que los hace susceptibles a intoxicarse con la ivermectina. Tienen una alteración en el sistema nervioso central que se llama barrera hematoencefálica. Esa barrera prácticamente en el momento que tú aplicas ivermectina a los perros pastores, aunque sea a una dosis mayor, va a cruzar esa barrera y va a generar daños al sistema nervioso central. ¿Okay? Por consecuencia lo vas a matar. Sí, se va a morir el perro, ¿sí? Pero eso ya es obviamente una negligencia por parte del médico, porque por obvias razones tú no debes de medicar con ivermectina a perros que son susceptibles a ese principio activo. ¿Okay? Entonces eso es lo que es una dosis tóxica. Es toda aquella dosis que causa efectos indeseados sobre el paciente. ¿Okay? Bueno, dosis mortal o dosis letal es una dosis prácticamente que inevitablemente produce la muerte. Cuando tú vas a eutanasiar, como ejemplo, cuando tú eutanasias a un perro, tienes que duplicar o triplicar esa dosis. ¿Con qué intención? Para que causes la muerte en ese perro. Si tú le aplicas una dosis normal, por obvias razones no lo vas a dormir. Okay. Entonces esa es una explicación de lo que es el archivo que voy a subir. Espero que le puedan entender. De todas maneras voy a subir lo que es una pequeña actividad para que puedan realizar, ¿sí? Y pues vamos a tener retroalimentaciones para ir comprendiendo mejor los temas. ¿Okay? De todas maneras, cuando este problema acabe y podamos tener ya una clase presencial, me voy a presentar de nuevo con ustedes y a la misma vez para que yo pueda conocerlos y podamos tener una mejor interacción, ¿sí? De todas maneras me despido y pues espero que pueda
ayudarles este video.